Las estrategias gerenciales de empresas que nos inspiran en las voces de quienes las lideran. Clase Empresarial, programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. ¿Qué tal? Nos volvemos a encontrar, abrimos este telón de los programas, de las entregas de este 2026. Es un placer saludarlos a quienes nos están escuchando a través de los 95.9, a través de esta, la emisora de los empresarios, de los comerciantes en Antioquia, la única cámara de comercio del país que cuenta con su propia emisora. Esta es su emisora. Y también a quienes nos están siguiendo en este momento a través de estos enlaces de YouTube o en streaming en Spotify. Muy bienvenidos a esta conversación. Vamos a arrancar el año con una fundación. Hoy en día, más que ayudar, hay sendas organizaciones, entidades que antes de pronto conocíamos como dedicadas a la filantropía, pero que hoy en día están buscando resolver problemas mucho más estructurales, unos problemas de base. Ahora, ¿cómo lo hacen? Pues lo hacen planificando, lo hacen ejecutando, lo hacen haciendo seguimiento, midiendo las capacidades y los logros y los resultados a largo plazo, no solo en el inmediato. Y la Fundación Berta Martínez, que es nuestra invitada hoy, pues trabaja hace un poco más de 40 años para impactar un sector muy especial y es el hábitat, la casa, el lugar en el que vivimos y donde se aloja la vida. Juan Sebastián Jaramillo es su director ejecutivo desde hace ya unos muy buenos años. Juan Sebastián, bienvenido a Clase Empresarial, ¿cómo estás? Nacho, muchas gracias. Muy contento de estar acá en esta conversación. Nosotros estamos más felices todavía porque hace rato rastreábamos, teníamos en el radar el accionar de la Fundación Berta Martínez en lo personal a través de su fundador, de un buen amigo que fue Julio Jaramillo, el padre Julio Jaramillo. Tú eres abogado, especialista en cooperación internacional, gestión de proyectos, un enamorado del direccionamiento estratégico de entidades de desarrollo social. Por supuesto, creyente de las alianzas, porque eso es a lo que ustedes se dedican a fomentar alianzas. Y me dicen que también eres bueno montando en bicicleta y haciendo risotos. ¿Es así o no? Un poquito mejor haciendo risotos que montando en bicicleta. Sí, ese hábito se ha venido perdiendo un poquito, pero bueno. Y el otro se ha ido depurando. El comienzo de año siempre también es la oportunidad de renovar propósitos y otra vez estamos claro. este 2026 dándole a la bicicleta un poquito. ¿Hace cuánto, más allá de los risotos y de la bicicleta, hace cuánto estás al frente de la Fundación Berta Martínez? Nacho, esta historia arranca año 2002. Yo comienzo mis estudios en Derecho en la UPB aquí en Medellín. Y por la cercanía de la universidad con las oficinas de la fundación y además por el vínculo que tengo con la familia que dio pues origen a la entidad, me invitan a participar medios tiempos en la fundación, en los huecos que tenía de clases, entre la jornada de la mañana, clase de 6 de la mañana a 9, y luego la que volví a tener en la tarde con clases de 4 o de 5 a 9 de la noche. Empiezo a conectarme con el quehacer de la fundación y decido entonces que toda la carrera iba a estar compartiendo, digamos, los estudios académicos con un trabajo medio tiempo en la fundación, inicialmente en temas muy administrativos y posteriormente termino la universidad, me gradúo como abogado, me monto en la aventura de arrancar una oficina de abogados con otros 2 compañeros de la promoción y al cabo de un año les digo, esto no está funcionando, este medio tiempo mío con ustedes en la oficina y el otro medio tiempo en la fundación creo que no está sirviendo. Yo me retiro por completo. Retirada. Me retiré por completo del ejercicio del derecho ahí. Y desde entonces. Desde ahí. Y me dediqué de lleno pues a todo este mundo del desarrollo social, del impacto, de la cooperación internacional, de la responsabilidad social, la sostenibilidad, y ahí me fui yendo y bueno, llevo todo este tiempo en la fundación. Juan Sebastián, durante muchos años, recordemos en el 83 es que ustedes, pues que nace la fundación, que se crea la fundación, durante muchos años el accionar de la fundación fue muy anónimo, muy en silencio, no se hablaba de
de ellos. Se trabajaba muy concienzudamente, pero poco se hablaba. ¿En qué momento deciden como darse a conocer y que el radar, o sea, el ancho de banda se conociera? Así es, la fundación nace en abril de 1983 por iniciativa de Julio Jaramillo, el padre Julio Jaramillo, el mayor de los hijos de Berta, que es el nombre que lleva la entidad. Eh, y él, muy desde su formación como sacerdote, pues tenía como esa llamado Que al tu mano anonimato, al derecha no silencio, sepa lo que exactamente. hace, claro. Ujú. Entonces ni siquiera le cuenta a la familia que había creado una fundación con el nombre de su madre, no le contó a sus hermanos, no le contó pues tampoco a sus primos, y se dedicó muy en silencio durante más o menos 15 o 16 años, los primeros años de vida de la fundación, a otorgar becas de educación superior a jóvenes que llegaban de otros municipios de Antioquia a la ciudad de Medellín y que tenían retos o para la financiación de la matrícula o para la manutención que exige vivir por fuera de tu ciudad de origen o de tu pueblo de Entonces, origen. primer foco fue Entonces el educación. primer foco fue educación. Ajá. En el año 1999 ocurre el terremoto del eje cafetero e invitan a varias organizaciones sociales de Antioquia a vincularse a la estrategia de reconstrucción del eje cafetero a través del FOREC, y ahí aparece entonces un poquito la Fundación Berta Martínez en el radar público. Se comprometió con un proyecto de reconstrucción de viviendas en el municipio de La Tebaida, en el departamento de Quindío, y ya de ahí en adelante pues fue inevitable que se conociera un poquito más de la fundación, del rol que venía haciendo Julio en ese entonces, de manera complementaria a lo que era su rol principal, que era, él trabajaba en la UPB, Claro que sí. y por ende la fundación empieza a conectarse un poquito más con todo ese ecosistema de entidades sociales que existían en Medellín y en Antioquia, para promover entonces ya también proyectos de vivienda. Y entonces no solo fue inevitable que se conociera como tal la fundación, sino que también hay como un viraje en el foco de atención y en los intereses. Ya no tanto educación, sino que se enfoca en hábitat, ¿no? Sí, aparece la vivienda como ese primer destello de lo que iba a ser finalmente Hábitat unos años después. Entonces, educación, posteriormente vivienda. Finalmente la vivienda hace que tú tengas que llegar a territorios y entender la dinámica social y económica de muchos territorios que enfrentan una gran complejidad de retos. Entonces la Fundación decide evolucionar a un modelo de desarrollo integral de territorios en donde se abordan 4 dimensiones: la educación y la vivienda, que ya existían en el modelo de la Fundación, y se complementan con el tema económico y el tema salud. De esa manera la Fundación ¿Y el tema económico es a través de qué? formación para el trabajo o creación y fortalecimiento de unidades productivas. Y con ese modelo ya que tenía 4 dimensiones, la fundación entonces establece una manera de gestionar un poquito su actuar en los territorios, buscando en periodos de 3 a 5 años transformar integralmente esos territorios a través de esas 4 dimensiones. Rápidamente desaparece la dimensión de salud de ese radar, un poquito por la complejidad del Lo que sector, demandaba, por no ser claro, nosotros expertos por en la supuesto. materia, y nos concentramos en esas 3, que hoy en día tienen nombres distintos, pero que finalmente a lo que le apuntan es a que nosotros podamos transformar la vida en el lugar donde la vida se desarrolla, que es el hábitat. Quienes conocieron al padre Julio Jaramillo eh, como fundador de la Berta Martínez, de pues, la fundación que él le dedica a su madre, saben perfectamente el interés absoluto, honesto, íntimo de él de estar al tanto de cómo mejorar las condiciones de vida de las personas, cómo dignificar las condiciones de vida. Y eso tiene que ver todo con la ruralidad. Hoy en día ustedes están muy enfocados en programas y en proyectos en lo rural, en Antioquia, ¿cierto que sí? Sí, hoy por hoy nosotros hemos declarado pues que ya en un lenguaje un poquito más corporativo, Ujú. que el propósito de la fundación es construir un mejor hábitat para la vida, entendiendo que la vida y la calidad de vida es aquello por lo cual nació la fundación, y ese es el legado que Julio nos transmitió a todos quienes hacemos parte del equipo de trabajo y de la familia, y que por ende es aquello por lo que nos levantamos todos los días, pero que esa vida finalmente ocurre en unos lugares, en unos espacios, en unos entornos, y por ende si nosotros tenemos la capacidad de transformar esos entornos, esos espacios, esos territorios, pues somos capaces de generar entornos más prósperos y más edificantes para la vida humana.
De ahí que trabajemos muy fuerte en el tema de vivienda. Así que yo creo que hoy por hoy es la línea bandera de la fundación. Y a partir de la vivienda hemos derivado otras formas de actuación, que todo eso lo denominamos en la fundación los negocios sociales. Sí, esos negocios sociales son ¿cuáles? Son tres, ¿no? Son tres: gestión del hábitat, gestión de crédito y construcción de vivienda. Y voy a hablar un poquito de por qué usamos ese lenguaje de negocios Como sociales. empresarial, ¿no? Totalmente empresarial. Claro, claro. Nosotros somos entidad sin ánimo de lucro, y la única diferencia entre una entidad sin ánimo de lucro y una sociedad comercial o una empresa tradicional es que el beneficio económico que se obtiene al final del año, es decir, la utilidad, no se le reparte a nadie, sino que se reinvierte en el desarrollo del objeto social o de la misión principal de la organización. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros dijimos, tenemos la obligación de entendernos, gestionarnos como empresa. Aun cuando seamos entidad sin ánimo de lucro, nuestro modelo de gestión tiene que ser el de una empresa, y en consecuencia nos entendemos como una fundación que, si bien aparece así en términos de su registro en Cámara de Comercio y en la naturaleza jurídica de la entidad que está constituida, pues somos realmente una empresa social. Y una empresa social que todo lo que haga tiene que ser generador de impacto social con retorno económico. ¿Para qué? Para garantizar la sostenibilidad de la fundación en el tiempo. Sin duda, yo creo que la mayor responsabilidad social que una organización como estas y que cualquier organización social tiene es asegurar que en el tiempo continuará existiendo para seguir generando ese impacto social. Ese retorno en el tiempo tiene que ver mucho con lo que llaman el capital paciente, ¿no? Sí, claro, que hoy por hoy, pues, como ha venido migrando todo el concepto, digamos, de ayuda al desarrollo, de la filantropía, hacia la filantropía estratégica. Se está migrando precisamente hacia allá. Y el mundo, Nacho, tiene un tema que a mí me cuestiona mucho, y es lo que yo llamo una asimetría en las decisiones de ubicación del capital. Y de pronto me van a sacrificar algunos con lo que voy a decir, pero yo me cuestiono mucho tantos millones de dólares quemados en startups que simplemente tienen un PowerPoint y no tienen, digamos, un track record de gestión, versus un montón de modelos ya probados que funcionan, que generan crecimiento económico o bienestar social. Lo que pasa es que la startup es muy sexy, ¿no? Es muy sexy. Claro. Sin duda. En cambio, lo otro exige muchas otras cosas, y precisamente ese tener que esperar, ¿no? También es en parte como lo que de alguna manera puede volver lo otro más sexy, porque es el retorno inmediato, ¿no? Pero lo que estamos viendo un poquito en las tendencias globales es que esos extremos se están acercando. Por fortuna. Filántropos cada vez más interesados en dejar de hacer donaciones a fondo perdido, y empresas cada vez más inquietas por su estrategia de sostenibilidad, de impacto social o de impacto ambiental. Y esos extremos, cuando empiezan a confluir hacia el centro, van generando la aparición de estos nuevos modelos: el capital paciente, el capital catalítico, las empresas sociales, la inversión por impacto o la inversión de impacto o el pago por resultados. Y finalmente, nosotros lo que quisimos hacer en la estrategia más reciente de la fundación es, venga, lo que hemos sabido hacer toda la vida, vivienda, desarrollo territorial, ¿por qué no lo convertimos en un modelo que sea capaz de sostenerse por sí solo desde esa premisa de lo que hacemos genera impacto, pero en el modelo de gestión genera retorno financiero que le permite sostenerse por sí mismo y no depender o de donaciones o de sacar la ponchera, como decimos naturalmente acá en Antioquia? Y eso es finalmente lo que llamamos los negocios sociales, y la fundación entendida como una empresa social. Y en el fondo también el tapete de fondo es no atender el síntoma, sino trabajar en la base, en lo estructural, en realmente resolver la estructural, ¿cierto? Sí, las problemáticas. Y es un reto gigantesco, pues, porque en una sociedad que tiene tantas inequidades o manifestaciones de inequidad, podemos caer muy fácil en ir a paliar el síntoma sin preguntarnos por la causa o el origen exactamente, de la situación. No se llega a 40 años de logros solo, ni mucho menos. Se llega a partir precisamente del trabajo conjunto. El impacto se mide en buena parte en ese trabajo colaborativo. ¿Quiénes han sido como los grandes aliados de la Fundación Berta Martínez, Juan Sebastián? Pues Nacho, para hablar de eso hay que hablar primero como de un valor fundamental para nosotros en la organización, que es la confianza.
Julio solía decir que la fundación, más que tener un capital económico, que sí lo tiene pero que no es muy grande, el mayor capital que tenía era un capital social traducido en confianza. Confianza que hemos construido a lo largo de los años con una red muy importante de aliados, que yo diría están básicamente en tres sectores. El sector de la cooperación nacional a través de fundaciones, colegas que tienen proyectos o que compartimos visiones y miradas alrededor de propósitos similares, que juntos nos comprometemos a cofinanciar muchos de esos proyectos. Otro sector muy relevante es cajas de compensación familiar. Las cajas, por la naturaleza de entidad que son, pues tienen una capacidad muy relevante de generar impacto social en el territorio, y desde ahí hemos encontrado unos puntos de conexión muy valiosos donde complementamos capacidades, entre visión y capacidad ejecutiva en los territorios y financiación. Sin duda, un tercer actor muy relevante para nosotros en ese tejido de aliados es el sector público. El sector público del orden municipal y departamental, con quienes hemos construido desde hace muchos años modelos de alianzas público-privadas que han sido capaces de trascender administración o cambios de administraciones, siempre implementando proyectos con impacto directo en los territorios, con una eficiencia maravillosa en el gasto público y con rendición de cuentas y transparencia. Y un último actor clave, pues sin duda es el sector privado, entendido pues por la empresa privada tradicional, con quienes nos encontramos en muchos escenarios, cuando estas compañías, digamos, avanzan de manera decidida en la implementación de estrategias de sostenibilidad, y organizaciones como la Fundación Berta Martínez somos capaces de aliarnos con ellos para la implementación de los proyectos en los territorios. Vos nos decías, ahora que te preguntaba por el anonimato en el que permanecieron unos buenos años, en el 99 con el terremoto, se salen de alguna manera, como que se hacen visibles, y hay otros hitos, pongámosle como rostro y nombre a ciertos hitos importantes que la Fundación Berta Martínez ha logrado. Por ejemplo, Salgar. ¿Qué ocurrió allí en Salgar? Que es uno de los buenos ejemplos en el país de reconstrucción efectiva. Sin duda. Ese es uno muy, muy valioso. Quizás antes haya dado un par más relacionados con temas de infraestructura educativa, pero para hablar de ese, año 2015, mayo del año 2015, desbordamiento del río Barroso Liguriana, y la quebrada de quebrada de la Liguriana. Liguriana, que genera una destrucción muy importante en el casco urbano del municipio de Salgar, en el suroeste. Momento trágico para los antioqueños, definitivamente. 308 viviendas destruidas, 94 personas fallecidas y 11 personas más que hasta la fecha se siguen reportando como desaparecidas. Para ese entonces había cambios de gobiernos departamentales y municipales, y un poquito la estrategia de la reconstrucción fue: no pongamos la reconstrucción en la responsabilidad del sector público. Además, porque había cambio de gobierno. Sí, claro. Que el sector público sí la financie, porque es, pues, digamos, su responsabilidad, pero que la ejecución esté en manos de un equipo de privados idóneos, y ahí armamos una alianza muy bonita y muy poderosa entre la Fundación Fraternidad Medellín, la Fundación Grupo Argos y la Fundación Berta Martínez, para armar un esquema de gestión público-privada que permitiera recibir los recursos de las entidades públicas para implementar la reconstrucción, pero que los privados nos encargáramos de todo, desde la identificación de los predios donde se iban a construir las nuevas viviendas, los diseños, el licenciamiento, la construcción, y de manera transversal a todo eso, la estrategia de acompañamiento social con la comunidad que había sido afectada, que tenían que vivir, digamos, pues, unos hitos muy claves en ese proceso de adaptación a las nuevas viviendas. En primer lugar, el duelo. Claro, de lo que superar la pérdida, superar claro, la pérdida, el trauma mismo. Claro. Posteriormente, la adaptación a unos nuevos espacios construidos, que seguramente eran distintos en términos arquitectónicos, claro, a la casa que solían habitar. Claro. Y finalmente, un proceso de construcción de comunidad. Voy a tener nuevos vecinos, la tienda quizás no me va a quedar tan cerca como me quedaba antes. A lo que yo me dedicaba antes, de pronto para algún recurso ya no va a ser sino otra fuente de recursos. Efectivamente. Y ese proyecto se ejecutó para construir 278 viviendas, 278 viviendas, incluyendo la compra de predios, licenciamiento, diseño, construcción y acompañamiento social. Se tomó 22 meses, se construyó con menos recursos de los que estaban presupuestados invertirse,
y se entregó satisfactoriamente a la comunidad. Es un ejemplo muy Por eso bonito. te decía que es uno de los ejemplos exitosos que hay en el país Sí, sin duda lo es. de Además de una intervención. calidad Claro, arquitectónica claro. espectacular y de un trabajo social Y, muy profundo con las y me familias. hablabas, es que me interesa mucho que a través de estos micrófonos, a través de esta conexión por YouTube y a través de streaming a quienes nos estén siguiendo, pues es que este accionar social a veces se queda no más como el... Es una cosa como que suena como etérea. Me interesa que lo aterricemos. Mencionabas, por ejemplo, el trabajo en conjunto con Fraternidad Medellín. Y ustedes también juntos, y me imagino que con otras fundaciones, están construyendo centros educativos en regiones, en subregiones antioqueñas. Hablemos de eso, que eso es importante visibilizarlo. Sin duda es un capítulo muy relevante. Nosotros, como te mencionaba, en la estrategia actual tenemos como tres líneas grandes de acción que llamamos los negocios sociales. Una es construcción de vivienda, otra es gestión de crédito, que ahorita la podemos tocar, y finalmente hay uno que se llama gestión del hábitat. Y en gestión del hábitat lo que buscamos es el desarrollo de territorios rurales, y en esos territorios rurales pues, buscamos hacer tanto construcción de vivienda como mejoramiento de infraestructura educativa, equipamiento comunitario, espacio público, es decir, en general, obras civiles y procesos de acompañamiento social que eleven condiciones de calidad de vida en los territorios. En ese camino nos invitó la Fundación Fraternidad Medellín hace 12 años a un modelo que tienen ellos de mejoramiento de la calidad de la educación rural, donde uno de los componentes es la infraestructura educativa. Para darte un dato, hemos construido con ellos 125 colegios rurales. Estamos construyendo en este momento aproximadamente unos 25, 28 más, y en los próximos años estaremos llegando cercanos a los 200. Eso para ponerlo en perspectiva de Antioquia. Antioquia tiene 4.000 sedes rurales en condiciones, sedes educativas rurales en condiciones precarias. Precarias, muy precarias, Este, algunas amenazando incluso ruina. así es. Este convenio ha sido capaz de llegar a 200 de esas 4.000, es decir, al 5% de ese déficit, de manera que O sea, el hay, trabajo que hay por delante es el trabajo es inmenso, muy el grande, reto es y el inmenso. que se ha hecho también lo es Sí. para lograr ese número que sin duda hace que muchas brechas sociales se vayan cerrando de manera satisfactoria. Juan Sebastián, tu tío, el padre Julio Jaramillo, quien estuvo pues tantos años al frente de la fundación, decía, con humildad queremos cuestionarnos, con cercanía queremos construirnos, con ilusión seguiremos haciéndonos cargo. ¿Cómo eran las reuniones con el padre Julio? ¿En qué insistía más? ¿En dónde era más incisivo? ¿No era para nada complaciente? ¿Cómo los espoleaba con los resultados? Un personaje pues excepcional. Primero, tener la valentía de crear esta organización en 1983, cuando Medellín enfrenta, digamos, tantísimos retos, y que pudo haber tomado una decisión un poquito más cómoda, y Sí, esa, pues claro, recibir la herencia de mi por mamá y la supuesto. guardo y ahí darme un patrimonio, estoy tranquilo para la vejez, pero no, decidió que ese capital iba a ser más bien destinado a crear esta institución. Eh, Posteriormente se dedicó él a ser su director, y ese rol de director de la entidad era un rol que él jugaba de manera complementaria a su actividad profesional principal, que para ese entonces estaba en la En la UPB UPB. en cargos académicos y administrativos. Entonces le dedicaba a la fundación las noches y los fines de semana. Entonces un poquito desde ahí, lo primero es el ejemplo y el mensaje que nos queda de Julio. Sin duda uno muy bonito de disciplina y de transformación social. Y eso se volvió pues como foco de la conversación. Y nunca lo impuso, siempre lo demostró con el ejemplo. De manera que cuando Julio pone en el centro de la familia la conversación de qué va a pasar de la fundación cuando él falte, nada termina siendo una conversación obligada, sino que termina siendo como por amor y por generación espontánea, y por lo que cada uno de nosotros venía escuchando de la vida de la fundación, pues una levantada de mano donde al unísono todos Claro, dijimos esta organización debe continuar. ¿cómo habrá sido de potente el ejemplo que él les daba y que les dio durante todos esos años, que logró atraparlos en esa ambición de mejorar precisamente condiciones de vida, y todos respondieron, porque él les pone como, él de alguna manera se iba a retirar e iba a cerrar la fundación en algún momento. Y ¿Sí?
Y no pensó que ustedes le iban a salir con la contraoferta. Sí, así es, dentro de su estructura metódica. Él dijo que cuando él cumpliera 70 años de vida, pues Claro, ya no quería estar más al frente de la fundación y que seguramente nadie querría claro. continuarla, que la iba a liquidar. Cuando él cuenta eso, pues todos en la familia decimos, no, venga, sí, vaya tranquilo al más rompecabezas, que aquí está Qué la mal. familia que continúa este legado y esta historia y lo hemos hecho de verdad desde el ejemplo que siempre tuvimos de Julio, desde ese llamado además a la practicidad. Julio fue un hombre siempre supremamente pragmático, Sí, muy profundo a nivel académico, puede ser intelectual, pero también muy pragmático a la hora de tomar decisiones. Entonces tenemos muy esa claro, combinación es extraña, ¿cierto? sí, 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 sí. tenemos muy claro, digamos, que en la estructura de la fundación hoy por hoy o en la cultura de trabajo de la organización, tres pilares que son fundamentales. El primero es pasión por servir, que eso nos lo enseñó Julio y es cada una de las cosas que hagamos, las hacemos absolutamente convencidos de que con eso que estamos haciendo le vamos a cambiar la vida a alguien. La segunda es orientación a resultados, en donde claramente sabemos que para lo que estamos es para transformar vidas en los territorios, no para quedarnos pensando si es por aquí o si es por allá. Y finalmente todo eso nos ha venido llevando a que los mensajes de Julio se vuelvan ADN de esa Y, cultura y organizacional. el legado de doña Berta Martínez, ¿cómo lo sintetizarías? Una mujer que admiraba y respetaba profundamente la vida, ¿no? Sin duda, el de ella, gozar la vida. Y el de Julio, un poquito más, vivir la vida y vivirla en abundancia. Ajá. Y a eso se dedica la fundación, a que muchas personas que de una u otra manera la sociedad les ha quitado, los pone un poquito más en la carrera del progreso y del desarrollo, nosotros podamos acercarle oportunidades para que vivan la vida y la vida en abundancia. Y nos decías ahora de cómo ustedes, a pesar de, o más allá de ser una fundación, de ser una organización sin ánimo de lucro, pues se rigen o incorporan pues como estándares de empresa. Uno de ellos es precisamente el gobierno corporativo y la gobernanza. Ustedes también como familia están muy jugados por ese tipo de orden dentro de la familiar, dentro de la fundación, ¿cierto? Al ser entidad sin ánimo de lucro, nosotros tenemos muy claro que esta organización no es de nadie. O incluso, como lo decía Julio, si le pertenece a alguien, le pertenece a la sociedad, ni siquiera pues a la familia que dio origen a ella. Entonces, desde ahí, dos premisas. Buen gobierno corporativo y buenas prácticas de gestión empresarial. El buen gobierno corporativo, para que esté muy claro frente a todos nuestros grupos de interés, cómo es la manera en que la organización toma sus decisiones, rinde cuentas y protege los intereses de ese patrimonio para la transformación social. Y por ende, desde ahí, cómo la familia ha puesto sobre la mesa una conversación constante de cómo nos organizamos como familia alrededor de ese gobierno corporativo. Hoy tenemos un gobierno corporativo que tiene una máxima instancia que se llama Consejo de Familia, integrado por todas las personas que tengan pues un vínculo familiar con Julio. Posteriormente una junta directiva integrada por externos En su mayoría, mayoritariamente, ¿cierto? 5 externos y 2 delegados de la familia. Y finalmente un equipo de trabajo que hoy lo integran o lo integramos 40 personas, donde solo una persona es de la familia, pues que soy yo. Los 39 restantes son personas que por su idoneidad y su perfil están dentro del equipo. Y la segunda premisa es buenas prácticas empresariales y es todo lo que nosotros hagamos lo debemos hacer bajo estándares de procesos, tecnología, una mirada siempre desde lo estratégico, pensando en cómo la organización cada vez es más madura, más sólida, puede comprometerse con más vocación de impacto y de esa manera cuidamos nuestros grupos de interés que no son nada distinto que territorios donde impactamos, aliados que confían en nosotros para hacer ese impacto y la sociedad en general. Juan Sebastián Jaramillo, director ejecutivo de la Fundación Berta Martínez, ha sido un gran placer. Son 43 años, que sean muchos más, larga vida para la Fundación y a través tuyo y a través de esta conversación permitirnos la posibilidad del homenaje al Padre Julio, recordarlo y despidámonos con unas palabras del Padre Julio precisamente, que sigan haciendo posible la máxima expresión de una vida digna siendo artesanos del bienestar colectivo. Esa fue una de sus grandes enseñas, una de sus grandes estandartes, y qué bueno que ustedes
pues lo han respetado ese legado y antes lo han hecho crecer. Un placer haberte tenido aquí Gracias, en Nacho. estos micrófonos de Clase Empresarial. A ustedes, dentro de 8 días, invitarlos para una nueva charla, una nueva conversación con otra voz empresarial. Cuídense mucho. Gran abrazo. Las estrategias gerenciales de empresas que nos inspiran en las voces de quienes las lideran. Clase Empresarial, programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.